Vamos a ver algunos casos concretos de trazado de ángulos. El primer caso, ¿qué me piden? Trazar un ángulo de 30 grados y 60 grados. Pues esto lo podemos hacer fácilmente con cosas que ya hemos visto. Dentro del segmento que nos han dado, elegimos un punto, el que queramos, por ejemplo este. Voy a trazar una perpendicular que pase por ese punto. A ver que lo marque mejor, ahora sí. ¿Cómo trazábamos una perpendicular? Pues pinchaba aquí, concentro en ese punto, radio el que quisiese y trazaba una semicircunferencia que cortaba a ambos lados, a la izquierda y a la derecha. A ver, la vuelvo a trazar, que me ha quedado un poco corta. Bueno, sí, ahora sí. ¿Qué hacía ahora? Pinchaba en este punto y trazaba un arco. ¿Con qué radio? Pues que pasase de la mitad. Por ejemplo, este mismo. Pasa de la mitad, sí, el radio, trazo ese arco. Me venía con la misma apertura, pinchaba en este lado y trazaba otro arco. ¿Dónde se cortaban? Que es aquí y aquí. Si los unía, esos dos puntos de corte, obtendré una perpendicular. Esa recta de ahí es perpendicular a estos dos, así que tenemos ya aquí un ángulo de 90 grados. Pues para dividir ahora este ángulo en 60 y 30 voy a utilizar un triángulo equilátero. Pincharía aquí y trazaría un arco con el radio que quisiese, pero voy a aprovechar que ya tenemos este. Entonces pincho aquí y con apertura hasta aquí y trazo un arco. Hemos obtenido ese punto. Pues si cojo ahora una recta que pase por aquí y por ahí, por el punto de intersección, este ángulo será de 60 y este de 30. ¿Por qué este será de 60? Porque este triángulo de aquí sería un triángulo equilátero. Y si este es 90, si este es 60 grados, el ángulo restante hasta 90 será 30 grados. Serían dos ángulos complementarios. Queremos trazar ahora un ángulo de 60 grados y dentro de ese ángulo de 60 grados un ángulo de 30 grados. Eso va a ser sencillo teniendo en cuenta una cosa que vamos a utilizar bastante, que siempre que quiera dividir cualquier ángulo en dos partes iguales, lo único que tengo que hacer es trazar la bisectriz. Entonces lo primero que voy a hacer es trazar el de 60 y luego al trazar la bisectriz de 60 obtendremos un ángulo de 30 grados. ¿Cómo trazamos el ángulo de 60 grados? 60 grados tenemos que utilizar de nuevo ¿quién? El triángulo equilátero. Pincho aquí en este punto que he marcado, radio el que quiera, es trazo ese arco, pincho ahora en este punto de intersección, radio el mismo y trazo ese arco. Tenemos ese punto de ahí, pues si uno ahora este punto con este punto, como esto de aquí sería un triángulo equilátero, este ángulo es de 60 grados. Ya he obtenido el primero. Y ahora dentro de este quiero uno de 30. Pues voy a hacer la bisectriz, que dividirá al ángulo 60 grados en dos partes iguales. Pues pincho aquí. ¿Con qué radio? El que quiera que pase de la mitad, pero para no equivocarme voy a coger el radio hasta aquí. Trazo este ángulo que ya lo teníamos medio hecho. Ahora pincho aquí y con este mismo radio, radio hasta aquí, vuelvo hacia atrás. Me ha quedado este punto de intersección y si uno este punto con ese punto, a ver que lo ponga más oscuro, que no me he dado cuenta. Ahora sí. Obtendría la bisectriz de este ángulo, pues este en total es 60 grados y este de aquí es 30 grados. Ahora quiero trazar un ángulo de 90 grados y dentro de él un ángulo de 45 grados. Parecido a lo que hemos hecho, voy a comenzar trazando, cojo un punto, lo hago rápido porque esto lo hemos hecho ya varias veces, voy a trazar una perpendicular y así tendré el ángulo de 90 grados. Trazo una semicircunferencia, lo voy a trazar más claro, con el radio que quiera. La cuestión es que tiene que cortar a ambos lados.
Ahora pincho en uno de los puntos de intersección y trazo un arco con un radio mayor que el punto medio, que es donde he pinchado. Pues por ejemplo, este de ahí mismo me sirve. Ahora pincho en el otro extremo con el mismo radio y trazo otro arco. Se cortan esos dos arcos aquí y aquí. Pues si uno esos dos puntos, obtendré una perpendicular. Solamente tengo que unir este y este. Ya tengo el de 90 grados. Ahora quiero el de 45. Como 45 es la mitad de este, lo único que tengo que hacer es trazar su bisectriz. Pues pincho aquí, voy deprisa, esto ya lo hemos hecho muchas veces, cojo el radio que quiera y trazo un arco que corte a ambos segmentos. Ahora pincho aquí con el radio que quiera, siempre que pase de la mitad del ángulo. Pues para no tener problemas, para asegurarme que pase, voy a coger hasta el otro extremo, trazo ese arco, ahora pincho aquí, trazo un arco con el mismo radio hasta aquí. ¿Y dónde se han cortado? Se han cortado aquí. Pues ahora solamente me queda unir este punto con ese punto de ahí. Esto me dirá 90 grados, esto 45 grados y esto 45 grados. Vemos que estamos utilizando bastante una cosa, que es que ¿cómo se divide un ángulo en dos partes iguales? Pues utilizando la bisectriz. Vamos a dividir un ángulo recto en tres partes iguales. Para ello vamos a utilizar de nuevo las propiedades del triángulo equilátero. Pues comienzo trazando un arco con centro donde se cortan los dos segmentos y radio el que quiera. Pues el arco que vaya desde aquí hasta aquí, que corte en ambos lados. Ahora pincho en este punto de corte con radio hasta ¿dónde? Hasta aquí, el mismo radio. Entonces, donde se corten estos dos arcos, en este punto de corte, ¿qué va a pasar? Que este punto y con este punto formarían un triángulo equilátero. Por consiguiente, si uno este punto con ese de ahí, este ángulo de aquí será de 60 grados. Como este ángulo es 90, si este es 60 grados, por eliminación, ¿vale?, lo que queda aquí serían 30 grados. Se trataría de dos ángulos complementarios. Bueno, pues ya tengo uno de 30. Como este es de 60, digo, voy a trazar la bisectriz que dividirá este ángulo en dos partes iguales. Al ser 60, si lo divido entre dos, que me quedarán dos ángulos de 30 grados. Pues vamos a trazar la bisectriz. Pincho en este lado y cojo un radio mayor que la mitad. Para asegurarme, voy a coger radio hasta aquí. Trazo ese arco. Ahora pincho en el lado, en el punto de intersección contrario, cojo el mismo radio y trazo otro arco. ¿Dónde se han cortado esos dos arcos? Aquí. Pues ya solo me queda unir este punto con este, de aquí. Y este ángulo y este ángulo serían los tres de 30 grados.